y les voy a explicar acerca de la arteria maxilar. Bien, vamos a empezar desde el origen de esta arteria. Hablemos del arco aórtico. El arco aórtico va a dar origen al lado derecho, hacia el lado derecho, al tronco brachiocefálico, que es este de acá, del cual nacen la arteria carótida común derecha y la arteria subclavia derecha. Ahora, del arco aórtico nace directamente la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Vamos a seguir el recorrido, el trayecto de la arteria carótida común, la cual asciende por el cuello y va a dar dos ramos terminales, que es la arteria carótida interna, la arteria carótida interna y la arteria carótida externa. La arteria carótida externa a su vez va a tener dos ramas terminales, que es la arteria temporal superficial y la arteria maxilar. Para poder observar a la arteria maxilar debemos retirar el hueso mandibular. Muy bien, ahora vamos a hablar del trayecto de esta arteria. La arteria ingresa a la fosa infratemporal a través del ojal retrocondilio o también llamado de Juvara. Ingresa y luego asciende o se va por encima de la tuberosidad del maxilar. Luego ingresa por el agujero esfenopalatino. Al ingresar por este agujero, que se va a encontrar en el trasfondo de la fosa infratemporal, cambia de nombre. Ya no es llamada la arteria maxilar, sino es llamada la arteria esfenopalatina, que es la rama terminal de la arteria maxilar. En todo este trayecto, la arteria maxilar va a dar origen a 14 ramos arteriales. Ahora, explicándoles un poquito más acerca del ojal retrocondilio, es un espacio que va a estar delimitado por el ligamento esfenomandibular y el cuello de la mandíbula. Es por este orificio por donde ingresa la arteria maxilar a la fosa infratemporal. Ahora, hablando de las ramas, como les dije, en todo el trayecto va a dar 14 ramos arteriales, los cuales van a estar agrupados en 4 grupos. El primer grupo, como un mnemotécnico, lo vamos a llamar TIMEME. Ti va a hacer referencia a la arteria timpánica anterior, la cual va a ingresar por la fisura de Glaser. Me, que hace referencia a la arteria meningia media, la cual va a ingresar a la cavidad craneal por el agujero redondo menor o también llamado agujero espinoso. Meningia accesoria. Ahora, el segundo grupo, como un mnemotécnico, es DEMA-TEPTE. D va a hacer referencia a la arteria dentaria o alveolar inferior, la cual va a ingresar a la mandíbula por el conducto alveolar inferior. Ma de massetérica. Como su nombre indica, va a ir directo al músculo massetero. T de la arteria temporal profunda posterior y la T de pterigoideas. Son las ramas pterigoideas, la pterigoidea medial y la arteria pterigoidea lateral, que van a ir a sus músculos correspondientes. El tercer grupo es buteal-in, un mnemotécnico. Bu, que hace referencia a la arteria bucal. T, que hace referencia a la arteria temporal
profunda anterior al de la arteria alveolar superior y posterior, que va a ir a los molares y premolares superiores, y de infraorbitario. Ahora, el cuarto grupo es pavité. Pa hace referencia a la arteria palatina descendente. Vi hace referencia a la arteria del conducto pterigoideo. A ese conducto también se lo llama viviano. Es por eso que a esta arteria también se la llama la arteria viviana. T de pterigopalatina. Ahora, estos cuatro grupos van a estar delimitados y estos van a estar en relación al músculo pterigoideo lateral o externo, específicamente a su cabeza inferior. Cuando la arteria se encuentra medial a este músculo, vamos a encontrar el primer grupo, va a dar origen al primer grupo. Cuando se va a encontrar en el borde inferior de este músculo, va a dar origen al segundo grupo. Cuando la arteria se encuentra por encima de la tuberosidad del maxilar, va a dar origen al tercer grupo. Y cuando la arteria ingresa por el agujero esfenopalatino, va a dar origen al cuarto grupo. Muy bien. Ahora, estos son unos esquemas para poder identificar los ramos arteriales. En este esquema, en esta gráfica, vamos a identificar a la arteria alveolar inferior. ¿Cómo me doy cuenta? Porque es descendente y va directo a la mandíbula, ingresa a la mandíbula. Otra rama es la arteria meningia media. Esta es ascendente, es bastante gruesa, tiene un gran calibre y esta va a ingresar a la cavidad craneal. Esta ramita de acá es los ramos pterigoideos que van a ir a los músculos pterigoideos. Esta rama que está en forma de un arco es la arteria massetérica que va a ir directo al músculo massetero. Esta de acá es la arteria temporal profunda posterior. ¿Cómo me doy cuenta? Porque va a ir hacia la región temporal y se va a encontrar posterior. Entonces, si hay una posterior, va a haber una anterior, que es esta de acá, la arteria temporal profunda anterior. Igual va a ir a la región temporal, pero se va a encontrar por delante. Entonces, si ven dos arterias, una es anterior y la otra es la posterior. Otro ramo, vamos a ver al ramo bucal o la arteria bucal, porque se va a dirigir o va a tener un sentido descendente hacia la boca. Otro ramo que igual vamos a encontrar en esta imagen es a la arteria alveolar superior y posterior. Encontrar a la arteria infraorbitaria y como también podemos observar, la arteria maxilar está ingresando por el agujero esfenopalatino, cambiando de nombre la arteria, volviéndose la arteria esfenopalatina, que es la rama terminal de la arteria maxilar, como dijimos anteriormente. Ahora, en esta gráfica, primero encontramos a la arteria meningia media. Me doy cuenta porque está ascendiendo y entrando a la cavidad craneal. Ahora, esta arteria está envuelta, está rodeada por un nervio, el cual va a formar un ojal alrededor de esta arteria. Este nervio es el nervio auriculotemporal. También observamos a la arteria alveolar inferior, a los ramos pterigoideos que van a sus músculos, a la arteria massetérica, que es como un arquito, y a las dos arterias temporales profundas, a la posterior y a la anterior. Me doy cuenta porque están yendo a la región temporal y no están ingresando a la cavidad craneal.
También a la arteria alveolar superior y posterior, que va a ir a los molares y premolares. A la arteria infraorbitaria, y también que la arteria maxilar está ingresando por el agujero esfenopalatino. Esta imagen pues muestra más detalladamente todas las ramas de la arteria maxilar. Quiero que presten atención en la arteria alveolar inferior o dentaria inferior porque va a dar ramos importantes. Entre esas vamos a tener a la arteria lingual, la cual va a ir medialmente a la arteria alveolar, igual es descendente, pero esta no ingresa por el conducto alveolar inferior. También va a dar origen a la arteria miloioidea, que va a ir al músculo miloioideo, es decir, se va a encontrar por debajo de la mandíbula. Esta imagen yo la saqué del néter para que ustedes puedan identificar las demás ramas y así practiquen. Por su importancia, vamos a hablar de la arteria meningia media. Como dijimos, esta asciende, ingresa a la cavidad craneal por el agujero redondo menor o espinoso, el cual va a dar dos ramos dentro de la cavidad craneal. Un ramo anterior que se va a ramificar por las nervaduras de higuera y un ramo posterior que se va a ramificar por la escama del temporal. Ahora, lo que nos interesa y en lo que yo les quiero ayudar es en el reconocimiento del cadáver. En el lado izquierdo vamos a encontrar una fotografía y en el lado derecho va a estar la imagen ampliada para que podamos observar mejor a la arteria maxilar. Primero, esta de acá es la arteria temporal superficial, que es la otra rama terminal de la arteria carótida externa. Ahora, hablando de la arteria maxilar, podemos observar primeramente a la arteria meningia media. ¿Cómo me doy cuenta? Esta es ascendente y es bastante gruesa. Tiene un gran calibre. Y esta, como les dije, ingresa a la cavidad craneal. No se queda en alguna región fuera del cráneo. También encontramos a la arteria alveolar inferior o dentaria inferior, que se ve mejor en esta gráfica. ¿Cómo me doy cuenta? Porque es descendente, va hacia abajo e ingresa a la mandíbula por el conducto alveolar inferior junto con el nervio alveolar inferior. También podemos identificar a los ramos bucales porque también son descendentes, son más delgados y tienen una dirección hacia la boca. También tenemos a la arteria alveolar superior y posterior, la cual ingresa por la tuberosidad del maxilar. Otra imagen. Encontramos a la arteria maxilar que tiene pues un aspecto sinuoso, es decir, no es recto. Encontramos en esta gráfica a la arteria alveolar inferior. Me doy cuenta porque está dentro de la mandíbula. También a la arteria temporal profunda posterior porque esta no está ingresando a la cavidad craneal, sino está yendo a la región temporal. Y si esta es la posterior, esta es la arteria temporal profunda anterior. Están yendo a la región temporal, no están ingresando a la cavidad craneal. También encontramos a la arteria alveolar superior y posterior, que ingresa por la tuberosidad del maxilar. Otra imagen. Igual, encontramos a la arteria maxilar, a la arteria temporal profunda posterior, la arteria temporal profunda
anterior no están entrando a la cavidad craneal como pueden observar. Están por fuera en la región temporal. También vamos a tener a lo que es la arteria alveolar inferior, que va hacia la mandíbula, a los ramos bucales, al ramo bucal, porque va en dirección a la boca, y a la arteria alveolar superior y posterior. Ahora, esta gráfica pues nos muestra a la arteria maxilar que se encuentra cubierta, que se encuentra por detrás del hueso mandibular. Es por eso que para poder reconocer los ramos de la arteria maxilar debemos quitar o bien la rama mandibular o una parte de esta para poder observar sus demás ramas. Si no, solo se llega a ver una pequeña parte de esta arteria. Ahora, en esta imagen, pues quiero que le presten bastante atención porque es muy increíble. Primero identificamos a la arteria maxilar. Y bueno, como dijimos, va a tener a la arteria meningia media. Asciende e ingresa a la cavidad craneal. Como les decía antes, esta va a estar envuelta, recubierta por un nervio, que es el nervio auriculotemporal. Este lo envuelve y forma un ojal que en esta gráfica podemos observar el ojal, cómo el nervio envuelve a la arteria. Y esto ocurre en un cadáver real. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Espero haberlos ayudado y pues gracias por su